Hola amigos de Conocimientos TV, nuevamente muy agradecidos por la sintonía del programa. Estamos el día de hoy por empezar un tema dirigido siempre a diferentes segmentos, porque es un tema que de alguna manera nos interesa poder abordar desde la perspectiva de qué son de sus orígenes, la influencia que tienen y vamos a también a ver de los géneros que se desprenden de lo que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Por eso hemos considerado poder invitar a una persona que ha investigado el tema y que trabaja bastante con niños y adolescentes. Es la licenciada Crystal. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Buenos días, licenciado. Gracias. Mucho gusto. Vamos a estar hablando el día de hoy lo que es los anime, la influencia en niños y en adolescentes. Y yo creo que por ahí de repente alguien pues va a venir a su mente, no sé si la producción tiene la imagen por ahí, pero pues desde la época de los 80, 70 nos viene a la mente como las caricaturas de Mazinger Z, Candy y otras cositas así que más o menos uno sí tiene como nociones generales de que esos animes han existido, pero conforme el tiempo han ido evolucionando y de alguna manera han ido abarcando otros géneros y subgéneros de esto. Y realmente se ha vuelto un tema muy extenso y vamos a tratar de abordar desde la perspectiva de la influencia como tal al día de hoy en los chicos. Y pues obviamente es una voz de alerta para poder considerar lo que puede repercutir en cuanto también al poder tener una influencia de este tipo. Giselle, a ver, ¿qué son los animes? Bien, el anime está relacionado con el manga. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el anime es virtual, o sea, a través de televisión, computadora, celulares, ¿verdad? Y el manga son todas las historietas, o sea, que está impreso en papel. Esto viene o tuvo su auge, ¿verdad? Como vemos la imagen en la... Exacto, ajá, en 1900. Pero estuvo el repunte ahorita por la pandemia. ¿Por qué? Porque estuvieron los chicos encerrados. Padres de familia, creo que me tomo en cuenta porque también soy madre de familia, ¿verdad? Nos sentíamos más seguros que nuestros hijos estuvieran dentro de casa. Y tal vez al pensar, bueno, está en su cuarto, está viendo televisión, está con el celular, prefiero que esté aquí a que ande en la calle, ¿verdad? No nos dábamos cuenta que el peligro realmente estaba ahí, en la habitación de él, ¿verdad? Interesante eso porque yo creo que cuando estábamos trabajando en la preproducción del programa, conversábamos en relación e incluso cuando uno, si a priori puede uno darle un vistazo a lo que es simplemente una figura animada, son caricaturas, como comúnmente se le dice, y hasta cierto punto dice, bueno, está viendo un dibujo animado, no podía ver ahí cierta cosa negativa. Maldad. Pero realmente cuando uno empieza a indagar y poder ver eso, se da cuenta uno de que incluso hay bastantes cosas más allá detrás de eso. Yo creo que incluso me hablabas que incluso qué son los otakus, ¿qué es eso de los otakus? Sí, a las personas que son fanáticas del anime se les llama como otakus. Estas personas tienen varias características, pero lo que me impresiona mucho es que generan ellos desobediencia, soledad, no se sienten comprendidos. Este anime viene a afectar mucho en las edades de 7 a 17 años. ¿Por qué? Porque empieza ese desarrollo psicosocial. ¿Cuál es el desarrollo psicosocial? Cuando el adolescente empieza a buscar su identidad, empieza la pregunta de quién soy, qué quiero ser. Excelente. Entonces, al ver el anime, se identifican porque tienen muchas características, violencia, como dije, desobediencia. Los rasgos son estrambóticos. Estrambóticos quiere decir exagerados, ¿verdad? Entonces, llama tanto la atención del adolescente y se siente tan comprendido y siente que no encaja en la sociedad, que entonces se encierran en esta caricatura y empiezan a imitar cosas que ven dentro del anime.
Pero hay algo que, digamos, a los hikikomori se le llama a los que son fanáticos así extremos del anime. O sea, es un nivel, digamos, otaku está en un nivel bajo y los hikikomori ya vienen a ser un nivel alto. Pero lo que me impresionó fue que hikikomori significa encerrado. Es una palabra en japonés que significa encerrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de una vez, desde el nombre, de decir, es que yo me considero un hikikomori, o sea, ya estoy en mi encierro, no tengo comunicación ni con mis compañeros, ni con mis papás, ni con nadie, ¿verdad? Porque sienten que ellos no son comprendidos. Muy interesante todo eso. Desde ya dejamos la invitación, como siempre lo hacemos, para que nos puedan escribir a nuestro al canal, al número que ponemos a su disposición. También dejamos la invitación para que puedan visitarnos en Conocimientos TV desde la plataforma de YouTube. También vamos a tratar de abordar ese tema desde la perspectiva del podcast, porque hay cosas porque definitivamente no podemos abordar en este segmento, pero en el podcast podemos extendernos un poquito más. También vamos a dejar ahí la invitación para que nos puedan seguir siempre con la licenciada e incluso ella tiene una especialización en psicopedagogía. Exactamente, entonces ella nos va a estar apoyando en eso porque tiene el trabajo que ha hecho con niños. Eso hace que uno tenga la perspectiva de un experto en cuanto a esto que estamos conversando. Ahora, entramos a otro, siempre enfocado a eso, pero, por ejemplo, ¿cómo poder entender, por ejemplo, pues el nivel más bajo es un otaku, pero cómo poder definir o entender, bueno, este tiene síntomas de ser un otaku? ¿Cómo podemos determinar y perfilar a un niño o a un joven con estas tendencias? Así es. Yo he conocido a varios chicos que han llegado a mi clínica, han hablado conmigo y cuando uno empieza a indagar, ¿verdad? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta ver? Mucho se nota porque no hay una comunicación entre padre de familia e hijo. Yo creo que como padres de familia tenemos que entender que sí es cierto, nosotros somos la autoridad en casa y tenemos que poner normas, reglas, establecer rutinas, disciplinas, pero eso no quiere decir que no haya una amistad entre padre e hijo, porque es muy importante que haya esa amistad, que haya esa conexión. ¿Por qué? Porque entonces existe una buena comunicación. Entonces, ¿qué pasa? El niño se retrae. Salgamos a comer en familia. ¿Me traen algo? Yo me quedo aquí en la casa. Ya ese ya puede ser un indicio. ¿Por qué no quiere salir? ¿Por qué no quiere compartir? Bañate. Mañana. Bañate. Pero si me bañé ayer, ¿por qué me tengo que volver a bañar hoy? Los otakus son muy dejados. No les gusta bañarse. Como no tienen relación con nadie más, ¿para qué me voy a arreglar? ¿Para qué me voy a bañar? ¿Para qué comamos? Vení, baja la mesa. Estoy viendo mi serie, ¿me puedo comer en mi cuarto? O sea, ahí es ya donde hay que poner atención a qué está viendo y por qué no puede desprenderse. Yo vi en lo que estuve investigando sobre este tema, porque he tenido algunos niños y casos que me han llegado específicamente por este tema, ¿verdad? Entonces me metí a investigar más de lleno en esto. Y yo miraba que habían niños que hasta sufren porque la serie se terminó y no empieza la segunda temporada. Y eso les causa a ellos un estrés y una ansiedad el saber de que la segunda temporada empieza en 2 meses. Entonces, ¿a qué nivel hemos llegado que el niño realmente se ve afectado emocionalmente porque su serie se terminó, porque hirieron a su personaje principal? Entonces, realmente es una conexión emocional entre niño y personaje, ¿verdad? Eso llama la atención porque logramos entender, como bien lo dijo la licenciada, que en esas edades es que se forma el carácter del niño, está siendo influenciado por factores que de alguna manera van a determinar ciertos rasgos en él. Y lo que hablaba ella, como por ejemplo soledad, agresividad, entonces esos factores que podían llegar a tener esa influencia, que por esa razón titulamos este tema con eso que es la influencia.
vamos a estar tratando de abordar eso y nuevamente hago la invitación porque yo estoy seguro que muchos de los que nos están viendo tal vez han oído de eso, tal vez dicen, oh sí, mi hijo ve una serie ahí que más o menos coincide con eso e incluso ya puede tener una idea que sí se está perfilando eso. Yo invito a esas personas que nos escriban, nos hagan llegar su pregunta para que podamos planteárselas a la licenciada y juntos poder ir desarrollando este tema. Pero antes de irnos a la pausa, ¿cómo podemos por ejemplo, la parte puramente reactiva de un niño? Pero también hay cosas visibles, como por ejemplo vestimentas, estilos de peinado, incluso hasta el uso de avatar por medio de sus perfiles y todo eso, que me conversaba algo también de eso, licenciada. Sí, fíjese que eso iba a acabar a comentarle, ¿verdad? De que, por ejemplo, llegó un niño a mi clínica y él me hablaba, ¿verdad? De que, ¿por qué? Todo empezó porque él puso en su perfil de WhatsApp una foto de un anime con un oso a la par, pero la foto realmente preocupaba, o sea, el fondo que tenía, la imagen del anime, y entonces los papás estaban preocupados, ¿verdad? Y hablaron con él, y él así, en lo más normal, me dice, sí, lo que pasa es que en mi grupo del colegio somos 7, y en una aplicación de películas, ¿verdad? Hay una serie que se llaman Los 7 pecados capitales, entonces cada uno escogimos un pecado. Y yo tengo un oso porque soy la pereza. Entonces yo le decía a él, realmente estás dándote cuenta de lo que tú estás confesando. O sea, estás confesando que el pecado de la pereza te está gobernando. No, yo solo, lo que pasa es de que antes porque era eso peligroso, pero ahora es una serie nada más. Y eso es lo que pasa, que le pintan a los chicos. Si fulanito lo hace, lo puedo hacer yo. Solo es una serie. Todos lo miran, no pasa nada. Lo que pasa es que antes se decía eso porque no conocían ciertas cosas. Y no quiere decir de que porque antes no y ahora sí es menos peligroso. Al contrario, es más peligroso porque está más al alcance de nuestros niños. Antes creo que cuando nosotros éramos niños había más control. Cambio que ahora está al alcance. Y por ejemplo, hablábamos en esta terapia con este chico y me decía que sus papás le tenían controlado el celular por un sistema parental. Un control parental. Ajá. Y entonces, pero él empezó a indagar, o sea, le llamó mucho la atención porque sus compañeros hablaban sobre el anime y le decía, tú ya sabes qué es tal género del anime, ¿verdad? Que creo que más adelante los vamos a mencionar. Y tú sabes qué es esto. Y a él le causaba curiosidad, pero él sabía que no podía verlo desde su teléfono porque los padres de familia iban a estar atentos. Entonces se fue a la casa del vecino a decirle, mira, investiguemos esto. En el colegio mis compañeros dijeron esto, busquemos qué es. Entonces ya lo tenía él. Fue a llevar la noticia al vecino. El vecino le llamó la atención. A mí me llamaba mucho la atención que este niño me contaba que una su amiga, investigando los géneros que hay, le llamó mucho la atención uno, a tal punto que se identificó tanto y que realmente quedó, que ella considera que ella es ese género de anime o de otaku, ¿verdad? Entonces imagínense, y la niña tiene 11 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar, verdad? Nuevamente hacemos la invitación para que puedan hacer llegar sus preguntas, incluso sus aportaciones para este programa de lo que estamos conversando, de lo que son los anime y la influencia que está causando en los chicos. Y realmente llama la atención porque a la mano se tiene, toda vez se tenga un aparato electrónico, celular, iPad, computadora, y aunque no se tenga señal de internet, simplemente es con que se logre anclar con Wi-Fi gratis, ellos pueden accesar a esas imágenes, a esas series que en principio uno podía perder un poco de interés porque son animes, son dibujos animados, pero el mensaje, lo subliminal, lo que está trayendo a esos chicos es lo que llama la atención, porque realmente va más allá de una simple atracción puramente de distracción de niños, e incluso
En el siguiente bloque, que ya estamos por terminar este y empezar el otro, vamos a estar hablando de la clasificación de puramente hacia dónde está dirigido, a qué edades y todo, pero no se logra determinar la frontera, porque los chicos se saltan de un rango de series a otras en la cual terminan viendo de todo e incluso claramente está clasificado para adultos, pero ellos lo terminan observando. Vamos a ir a la pausa y al volver seguimos. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Hablando sobre los anime y la influencia en niños y adolescentes, y que va más allá de una simple atracción visual. Caemos, como siempre, en que delegamos lo que es puramente la atención de los niños en un aparato, un teléfono, un iPad, una computadora, y con eso pretendemos tenerlo un rato a él entretenido, o más bien dicho, quitárnoslo de encima, hablarlo así claramente. Pero no sabemos realmente hacia qué se está yendo, qué está navegando, y con una ojeada que uno no puede dar y está viendo unos dibujos animados, uno dice, no hay problema, está viendo algo que no es inofensivo, pero creemos que realmente esto va más allá de un simple dibujo animado, porque incluso hoy ya están llegando preguntas de toda clase. Espero que nos haga el favor la licenciada de poderlas responder y que nos dé tiempo de poder abordar esto. También existe dentro de esta categoría, licenciada, lo que se conoce como géneros. De lo que es Hay varios géneros. Entonces, Ajá. ¿Me podría usted hablar un poquito más de eso? ¿De cuáles son esos? Claro que sí. Existen demasiados géneros, pero creo que vamos a mencionar a los más importantes, o tal vez no importantes, sino que más preocupantes, ¿verdad? Y con los que más se están identificando los jóvenes hoy en día. El primero, pues, es el hentai. ¿Cuál es el hentai? Estas son todas las series que se basan en relaciones sexuales muy explícitas. Entonces, por ejemplo, este niño que le contaba que llegó conmigo me decía, sí, yo me puse a investigar y, por ejemplo, están los hentai. Fue lo primero que me mencionó. Pero no lo busques porque tiene imágenes bien feas, me dijo. Entonces le dije, ¿imágenes como cuáles? Le digo yo, y realmente es pornografía, o sea, totalmente. Está en dibujos, pero es pornografía, o sea, sigue teniendo el mismo daño, la misma afección al alma, ¿verdad? Y más si un niño lo está viendo. Y digamos, si no ha tenido una comunicación entre padre e hijo de realmente qué es el cuerpo humano, qué son las relaciones, para él eso causa una curiosidad extrema, ¿verdad? Entonces puede llegar a un punto de volverse adicto a la pornografía desde niño, ¿verdad? Excelente. Otro de los géneros, ¿verdad? Que es el gender bender. Dice que en este género los roles suelen invertirse. ¿Qué quiere decir esto? Que una figura masculina se ve y actúa como una figura femenina, o viceversa, ¿verdad? La femenina se ve como una figura masculina. Pero puede llegar también a un nivel más elevado en cuando un personaje puede cambiar su cuerpo con cualquier otro ser. Entonces, aquí ya estamos hablando de algo ya espiritual, ¿verdad? O sea, él puede llegar a transformarse en lo que él desee y llegar a ser no humano, ¿verdad? Sino que poderse convertir en otro ser. Ahí decía que puede ser un robot si él quisiera, un alienígena si él quisiera. Obviamente, pues acá no van a poner algo como ese trasfondo espiritual que nosotros conocemos, ¿verdad?
pero sí puede llegar a convertirse o a él imaginar que es otra cosa que no es humano, ¿verdad? Están los kimonos, que es un género que se refiere a un estilo en el que el personaje muestra características antropomórficas. ¿Qué significa esto? Que son seres que tienen apariencia y hablan como humanos, pero no se consideran humanos, ¿verdad? O sea, a la diferencia del anterior, él puede transformarse en el ser que él quiere y ser humano. Acá no, acá él es otro ser, cualquiera, pero habla y tiene la apariencia de humano. Pero en su mente él no es un humano, ¿verdad? Está el yaois, que su eje central es el amor entre dos personajes masculinos, adultos o universitarios, con escenas salidas de tono, o sea, son escenas sexuales, ¿verdad? Y a mí algo que me llamó la atención es que separan mucho el yaois del shounen ai. ¿Por qué? Porque el shounen ai son igual, dos personas del mismo género, pero en este caso masculinos, pero se basan en adolescentes. Y dice que se desarrolla dentro de la escuela. O sea, cuando uno mira esa película, todas las escenas que pasan sexuales entre ambos hombres es dentro de la escuela. Y dice que incluye elementos de crecimiento personal, desarrollo emocional y clichés románticos. Entonces, imagínense que un niño esté viendo eso y que sea parte de su entorno, porque es dentro de la escuela. El niño pasa de 7 a 8 o 9 horas dentro de una escuela, ¿verdad? Y en mujeres se conoce como yuri, que es la relación de mujeres adultas, igual que el otro, shoujo-ai, que es relaciones de dos mujeres adolescentes que igual se desarrolla dentro de la escuela. Y el que le decía, ¿verdad?, de la amiguita de este niño que dijo que por estar investigando se identificó mucho con un género, es el furros. ¿Cuál es el furros? Es el personaje que tiene relaciones sentimentales con animales. Entonces yo me puse a investigar y la niña decía, yo investigando qué bonito ese género y me identifiqué tanto porque realmente yo me siento enamorada de mi perrito, le dijo ella a este niño, ¿verdad?, comentando eso. Y entonces quiere decirle que realmente sí puedo amar a mi perro, ¿verdad? Entonces yo me puse a investigar y decía que dentro del anime se identifican mucho que todos tenemos un animal dentro. Y esto fue lo que me impactó porque lo pintan como todos tenemos un animal dentro. Entonces no importa si te enamoras de un animal o de un humano porque de todos modos es amor. Y entonces como tenés un animal dentro, de plano ese gobierna más que tu ser humano. Entonces por eso sientes amor por los animales, pero no estás haciendo mal. O sea, puedes tener esa relación entre animal y humano. Entonces eso fue algo que a mí me impactó un montón, ¿verdad? Ahora, aparte de eso, y que yo estoy ahí también escuchando esto, y cuando se estaba haciendo la producción de este programa, queremos poner algunos ejemplos de lo que se está dando. Es bien sabido que hay una plataforma que, de hecho, ahorita está perdiendo bastante clientela, que es Netflix, porque hay una migración hacia otras plataformas. Pero dentro de lo que es esta plataforma, abiertamente hay series animes en las cuales están dentro de la categoría clasificado para niños de 7 años o más, dice ahí. Pero cuando uno ingresa a ver lo que es esa clasificación de 7 años o más, uno se puede dar cuenta que definitivamente no puede ser para esas edades, no debe ser para esas edades. Solo por traer un ejemplo, está la leyenda del el viajero Chihiro, que está clasificado como para 7 años, cuando claramente es un ser fantasmagórico, que estoy seguro que va a causarle algún trastorno mental al niño, incluso en su reposo de la noche, cuando llegue la noche, va a tener pesadillas. Entonces, y eso es lo más cercano, ¿verdad? Pero ¿qué va más allá de lo que explicaba la licenciada con respecto a esa parte sexual implícita puramente y las tendencias que empiezan a tener como influencia? Incluso esa serie que habla de los 7 pecados capitales también claramente dentro de esta plataforma está clasificado para niños de 7 años, pero son temas que definitivamente no pueden ser para esas edades. Entonces,
No sé si usted quiere aportar algo más, licenciada, porque ya las preguntas están acá conmigo. Hay una que me llamó mucho la atención y dice así: ¿qué hacer? Seguramente uno de los dos pares hizo la pregunta: ¿qué hacer si uno de los pares o el mismo papá le gusta también los animes? Dice, ¿qué puedo hacer ahí, verdad? Sí, fíjese que dentro de lo que yo estaba investigando, pues los adultos también son muy afectados. Y algo que me llamó mucho la atención es que el anime femenino a la mayoría las dibujan, ¿verdad? Obviamente con partes del cuerpo pues extremadamente grandes que llaman la atención, pero la mayoría está vestida colegiala. O sea, faldita corta, calcetas altas, mocasines, colitas, salen con un bombón o salen con algún dulce. Entonces yo me fui más adentro y ¿por qué? Y entonces decía que el 80% de hombres, su fantasía sexual es estar con alguien virgen. Por eso es que las ponen en una forma colegial, porque una niña es inocente. Entonces, por su inocencia llama la atención. Y por eso es que la mayoría de hombres, ¿verdad? Y bueno, también hay mujeres, obviamente, llegan a tener esa adicción al anime. ¿Por qué? Hay algo que le quiero contar, ¿verdad? Que decía que a veces no nos sentimos comprendidos por nuestra pareja, pero el anime le da a uno la opción de crear, aquí se llama waifu. ¿Qué es waifu? Es una novia virtual. Y usted la puede formar a su gusto. Ponerle lo que quiera que tenga más, lo que quiera que tenga menos, color de ojos, color de pelo, color de piel. Y hasta puede indicarle qué quiere que ella diga cuando usted diga algo, cuando usted se sienta de cierta manera. Entonces llegan a tener tanta empatía porque si él dice me siento triste, ella le va a contestar lo que él quiere escuchar. Y entonces llegan a perderse a tal punto que se llegan a enamorar de esa persona virtual. Y sabemos que pues ahí ya viene igual el trasfondo espiritual, ¿verdad? Porque abrimos puertas a que podemos llegar a imaginar que está con nosotros, ¿verdad? Y realmente pues es alguien virtual. Entonces, ¿qué hacer en este caso cuando el padre también está metido en eso? Y muchas veces como padres fallamos porque decimos, te voy a enseñar una caricatura que yo vi y que realmente no tiene nada. Yo la miraba cuando tenía toda, entonces no importa. Y le pone algo de anime al niño. Y dice, no, sí, igual no importa porque ya está aquí abierto para todo público, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en este caso? Primero, pienso yo que lo más importante es pedirle al Señor sabiduría, pedirle al Señor que nos muestre que realmente estamos mal. Hablábamos con otro padre de familia y yo le decía, realmente cuando uno está en comunión con Dios, el Espíritu llega a mostrarle cuando realmente uno está haciendo algo que es malo. Y yo lo pintaba como de este punto, ¿verdad? Por ejemplo, uno está acostumbrado a comer mal y come demasiada grasa y entonces empieza el cuerpo a fallar. Tapa de arterias, hígado graso, problemas en el corazón. Veámoslo ahora en el ámbito espiritual. Uno empieza a comer todo eso que está malo y entonces empieza a repercutir en nuestra alma y empezamos con violencia. Yo estaba investigando que ¿por qué son la mayoría violentos? Porque el deseo sexual es tan alto que causa una ansiedad a un nivel elevado que no se puede controlar y por eso se vuelven violentos. Entonces, todo eso empieza a enfermarnos. Entonces, regresemos otra vez a lo de la comida. Venimos y buscamos ayuda, vamos con un nutricionista. En el caso espiritual sería, venimos y buscamos al Espíritu Santo, que es el que nos muestra, ¿verdad? Y entonces nos pone a dieta y empezamos a acostumbrarnos a comer sano. Orar, leer la palabra, asistir a una iglesia, buscar ayuda en ministración. Entonces eso nos empieza a purificar. Tomar agua, que en este caso pues sería leer la palabra de Dios, comer, ¿verdad? De esa palabra. Y entonces llega tanto a limpiarnos y acostumbrarnos a comer sano que cuando, mira, te invito a comer y le ponen un pedazo de pizza o una hamburguesa, hasta causa náusea. Estamos tan apegados y tan buena comunicación con Dios, fuimos libres, ¿verdad? Que llega a un punto donde miramos esto y ya viene a chocarnos y decir, no, eso no está bien. Entonces yo pienso que el adulto debiera buscar ministración, apoyo a la iglesia donde vayan, pero buscar ministración y buscar un apoyo en algún profesional para que le muestre que realmente está haciendo mal.
Y cuando el adulto se identifique que está haciendo mal, va a poder guiar a su hijo también, ¿verdad? Ok. La definición breve o tal vez de definición propia de administración es hacer una catarsis delante de otra persona que pues, por su perfil y por su grado de espiritualidad le puede ayudar. Entonces, consideramos que en este sentido sabemos que por eso es que se hace el programa, porque sabemos que hay bastante gente, incluso detrás de cámara. Alguien me comentaba a mí, mira, fíjate que yo sé de eso, estuve ahí, e incluso pues está dentro de este ámbito pues que es la cristiandad y que había influencia directamente de ellos. Entonces, no es un tema desconocido, sino que es un tema que por el contrario se vive y se crea una adicción hacia esto. Por eso es la razón de haber hecho este programa. Hay más preguntas que tenemos que plantear, pero yo dejo nuevamente la invitación para que ustedes nos escriban al número que ponemos a su disposición. Dejamos también la invitación para que nos pueda seguir en este programa en YouTube, y de hecho vamos a también hacer un Spotify de esto para poder seguir extendiéndonos un poquito más sobre este tema, pero necesariamente tenemos que ir a la pausa nuevamente. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Gracias por aquellos que se han tomado su tiempo para poder escribir, hacer las preguntas, también comentarios, aportaciones. De hecho, voy a comentar una de las aportaciones que me han hecho llegar, y es que incluso hay una serie conocida como Did Not, que esta clasificación es para R, o sea, es mayores de edad. Pero definitivamente en qué momento el niño va a saber diferenciar que esto lo puede ver o no lo puede ver. Entonces, simple y sencillamente cae en el mismo paquete todo. Siempre es categoría anime, y no sé si la producción me puede ayudar con esa imagen que estoy conversando ahorita del Did Not, sino ahí usted puede darse una idea de lo que estamos hablando, que realmente es algo que ya va más allá de lo que es el misticismo, cosas ya puramente que van allá de lo que es puramente ya de un misticismo que ataca ya puramente el alma y el espíritu. E incluso ahí creo que también tienen que ver lo que me decía licenciada del viaje astral. Del viaje astral. Sí, yo leía, ¿verdad? Pero esto ¿cuál es la diferencia en lo que usted decía? Que este viaje astral está literalmente enfocado a los adolescentes. Entonces, ahí decía que no se sentían comprendidos, que no sentían que encajaban en la realidad. Entonces, me metí a un link que me llevó a un video donde aparecía una niña con voz de niña, o sea, no era una adolescente, sino que una niña. Y decía, ¿no te gusta la vida que tienes? Te voy a enseñar cómo tener un viaje astral. Sigue los siguientes pasos. Y le va marcando al niño o al adolescente los pasos que tiene que hacer. Empezando que el niño mira que es una niña lo que se lo está diciendo, y sabemos que esto es un filtro. No sabemos quién grabó atrás. Puede haber sido un hombre, una mujer, un adulto, pero viene el filtro y lo convierte en niño para causar, ¿cómo se le llama esto? Como que está bien, que no pasa nada, que es inocente, ¿verdad? Porque es una niña, le está dando el consejo. Entonces me llamaba la atención, ¿verdad? Porque decía que tenía que estar en un lugar solo, acostado. Ahí está la producción poniéndose la imagen del Did Not,
que es justamente lo que hablamos, ¿verdad, Ajá. licenciada? Eso ya es claramente una imagen que habla por sí sola, lo que es puramente el reflejo. Y perdón, solo hago un paréntesis ahí, licenciada, que me estaba comentando la producción, que este personaje era que tenías que hacer la persona cierta actividad y si no la hacía se moría. Se muere. Y creo que era de un paro cardíaco. Entonces, Él les indicaba a ellos cómo debían de morir, pero si ellos no lo hacían, entonces morían de un paro cardíaco. qué interesante. Desde la perspectiva de la información que debemos de tener como una alerta para poder saber qué están observando los niños, pero Exacto. le devuelvo la palabra. Sí, gracias. Entonces, pues decía, ¿verdad? Que tenía que estar en un lugar solo, que tenía que decir su nombre y autorizarse a hacer ese viaje astral y entonces poder ir a su vida ideal, poder estar con la persona que ellos querían estar, poder vivir como querían vivir y que tenían que tener una palabra clave para poder regresar a la realidad. Y entonces, pero me llamó mucho la atención que dentro de las instrucciones decía, recuerda echar llave a la habitación en donde lo realices para que un adulto no te interrumpa, porque puedes morir. Y entonces sabemos que realmente uno no puede morir por eso. Pero ¿por qué le dicen que un adulto no te interrumpa? Aquí el trasfondo sería que ellos no se den cuenta que tú estás haciendo esto, porque están teniendo ese como desprendimiento de cuerpo, ¿verdad? Y están viajando a un lugar donde ellos creen que está bien y que es ideal estar ahí, pero realmente no pasa de una fantasía, porque eso no está sucediendo, ¿verdad? Sino que llegan a tener un control mental tan fuerte que ellos imaginan que realmente están viviendo esa parte, ¿verdad? Interesantísimo. Una de las preguntas que quiero también todavía aprovechar a formular, y es que dice, ¿con qué lectura se puede sustituir un manga con niños y con adolescentes? ¿Con qué lectura podemos? Hay muchos libros de cuentos inocentes, ¿verdad? Y pues lo más primordial que todos conocemos, que es la Biblia. Aún yo puedo decirle que no importando la religión que alguien profese, la Biblia es la Biblia. Y es el libro universal y es el libro que nos puede guiar y aconsejar a cómo ser mejores seres humanos, a cómo vivir mejor. Creo que aún mencionando la Biblia, pues no estamos mencionando una religión, porque sé que esto lo puede ver cualquier otra persona, ¿verdad? Sí. Y que no sientan ese rechazo. No es una religión. La Biblia es el libro que nos puede formar, que puede formar nuestro carácter, que puede formar nuestro pensamiento, que puede formar nuestra vida. Y la Biblia nos guía, o sea, el Señor por su palabra nos guía, ¿verdad? A ser mejores personas, a crecer y a ser mejores seres humanos. Entonces creo que a nuestros chicos, yo les aconsejaría la Biblia. Y hay Biblias ilustradas para niños. Pero si no, pues hay libros de cuentos inocentes. Es más, ¿por qué no fomentar el crecer la creatividad y el vocabulario en el niño y crear sus propios cuentos y crear sus propias historias? Y entonces hacer que el cerebro del chiquito empiece a trabajar más y desarrolle todo ese lado psicosocial, ¿verdad? Interesante. Y una de las cosas que también se tenía como un punto de referencia es que todos de una u otra manera hemos cometido el error de poder inmediatamente sustituir la función de uno de atención a los chicos con un teléfono. Yo creo que hablaba antes de la producción de este programa, yo ponía un ejemplo de que vi una persona que estaba en un restaurante con un chico, un bebé, y no dejaba comer a la mamá. Entonces lo que inmediatamente hizo fue darle el teléfono para poder tenerlo entretenido, ¿verdad? Pero realmente entonces hemos caído en eso, el poder delegar el entretenimiento hacia un aparato telefónico o cualquiera que ese sea. Entonces pasa eso, que definitivamente uno mismo da la opción de que el niño tenga pues una carretera en la cual transitar,
y en el peor de los escenarios es que está Se pierde el control. este tipo de cosas, que nosotros lo que hacemos en Conocimientos TV es únicamente ser un canal meramente informativo en la cual transmitimos información, conocimiento, para que usted pueda tener como un warning, como dicen los gringos, una precaución que debe tomar en cuenta. Una de las preguntas que me hacían acá llegar es en cómo afecta que los padres de familia no se actualicen para poder orientar a sus hijos en los contenidos de las aplicaciones, como por ejemplo este. Pues obviamente ya lo habló la licenciada, que de repente va a salir un niño con que es un otaku. un otakus, que es un komodis, que es un hentai y Dios mío, entonces no sabemos realmente con qué información ya se alimentó, hacia dónde más ya caminó y cómo poder hacer para poder darle la orientación adecuada para poder ver eso. Sí, ¿verdad? y fíjese que algo también, ¿verdad?, que tenemos mucho es que a veces tal vez no nos perdemos el control. Yo, perdón que ponga este ejemplo bíblico, ¿verdad?, pero ahorita que usted hablaba de esto, vino a mi mente lo de Mefiboset, que él venía y él entró en una depresión, él perdió a sus papás y entró en depresión y tenía a la niñera, que en este caso es la educación, ¿verdad? Lo podemos ver como la educación, claro. Pero a la niñera se le fue de las manos, sí. Perdió el control. Y entonces viene David y le dice, siéntate a mi mesa. Y él estaba en un nivel de depresión tan grande que le dice, ¿cómo puedes invitar a un perro sucio a comer a tu mesa? Entonces, ahorita que usted hablaba de eso, a mí se me vino eso a la mente. Viene el niño y entra en una depresión tan fuerte que por una tarea, no sé, yo soy un inútil, yo no puedo hacer esto. Es que yo creo que yo fui un error y vine a la tierra por error. Entonces, ¿qué tiene que hacer el papá para estar actualizado, verdad? Primero, la comunicación. Hoy en día los niños saben más que nosotros en esta área virtual. Claro, en el área virtual. Y no estamos diciendo tampoco que, mire, quítele computadoras, celulares y todos sus hijos, porque sabemos que es imposible. O sea, mientras más va aumentando la tecnología, pues nos estamos siguiendo pues a ese lado. ¿Cómo se reciben las clases hoy en día, verdad? Están en una forma virtual. O sea, tampoco podemos privarlos de todo, pero sí tener un control. Hay aplicaciones para tener un control de los... ¿Control parental? Ajá, pero de las cosas que el niño usa. Filtros también. Sí, o sea, el papá puede tener control. Invitarlos a que lean, a los papás, lean más, investiguen en páginas, links donde pueden buscar qué pasa, cómo está la actualidad, ¿verdad? Qué mira mi hijo, qué miran los adolescentes hoy en día, para que cuando nos sorprendan con una pregunta no sepamos qué contestar. Y creo que muchas veces tenemos que romper los tabúes. Así es. Porque nos da temor hablar de algo. Que le ponemos, saben, en el peor de los casos. Y le ponemos a veces hasta nombres que no son partes del cuerpo. Y utilizamos otros nombres porque hasta nos da pena mencionar el nombre que tiene que ser. Y entonces, ¿cómo sabemos que a nuestro hijo le está pasando algo? ¿Verdad? Y entonces, porque él viene y va a decir a la calle lo que uno enseña. Y entonces, no sé si puedo dar este ejemplo, pero nos pasó con una niña que ella le decía a su maestra, es que mi tío se comió mi galletita. Y era porque en la casa a la parte femenina le decían galletita. Y la maestra le decía, ¿qué tiene de malo que tu tío se ha comido la galletita? Y la niña andaba en depresión y lloraba y estaba mal y empezó a bajar sus notas y es que mi tío se comió mi galletita. Y la maestra, pero no le encuentro nada malo a eso. Cuando vieron que era galletita, ya era tarde porque la niña ya estaba dañada. Por supuesto. Entonces yo creo que como padres de familia tenemos que tener ese control y hablar las cosas, obviamente a la edad del niño, pero claras. Sí. Con un lenguaje que sea comprensible de lo Exacto. Que es la parte dual que es en este sentido, ¿verdad? O buscar ayuda de un profesional. Yo les hago nuevamente la invitación para que nos puedan seguir enviando sus preguntas. Tenemos todavía acá preguntas que trataremos de planteárselas a la licenciada.
De todos modos, vamos a tratar de responderlas en el podcast. Desde ya les dejamos la invitación para que nos puedan seguir en el Spotify para poder seguir conversando de este tema. También, lamentablemente, ya hemos llegado a lo que es el último segmento de este programa y ya casi estamos haciendo pues un resumen y llegando a conclusiones, pero también ya recomendaciones se empezaron a dar, pero que queremos empezar a sintetizarlo y le voy a pedir a la licenciada que empiece a caer en cuenta en cuanto a la conclusión a que se llega a este programa y obviamente las recomendaciones al respecto, licenciada. Claro, yo creo que primero me voy a enfocar en los jóvenes, porque sé que también jóvenes nos están viendo, ¿verdad? En decirles que no se sientan que están solos, que no sientan que no son comprendidos, porque realmente sí hay adultos que los comprendemos, ¿verdad? Y que muchas veces sus papás tal vez están metidos en el día a día, en el qué hacer, que por eso ellos no se sienten comprendidos. Pero puede llegar a haber, y aquí incluye a los padres de familia, una comunicación, tomar un tiempo. Por ejemplo, yo me recuerdo que cuando yo estaba más pequeña en mi familia teníamos un jueves, todos los jueves de cada semana, o sea, era un día a la semana, pero eran los jueves, que hacíamos una reunión familiar y entonces nos sentábamos, aún cuando yo ya fui mamá, pues mi hijo fue partícipe de esto y nos sentábamos todos y a cada uno nos tocaba algo, ¿verdad? Entonces mi hijo tenía 4 o 5 años y a él le tocaba predicar ese día en el discipulado familiar que teníamos o a veces la alabanza, y siempre teníamos que decir algo bueno que hubiéramos hecho por otra persona en esa semana. Entonces aquí pues no estoy diciendo que lo ideal sería que tengan un devocional, pero digamos, no pueden el devocional, pero sí tener un momento de comunicación. Llegar a la casa y padres de familia, despréndanse de todo lo que hicieron en el día. Si les fue mal en su trabajo, fue en el trabajo. No quiere decir que si fue mal en el trabajo, también lo van a llevar al hogar y va a ser mal en el hogar. Sino que les fue mal en su trabajo, ok, mañana es otro nuevo día y hay más oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, dejen eso afuera y cuando entren a su casa, entren borrón y cuenta nueva. Y vayan y busquen a sus hijos, por muy cansados que vayan, dedíquenle un tiempo a sus hijos, ¿verdad? Hablen con ellos, aconséjenlos, escúchelos. Y cuando él logre tener la confianza y se abra con ustedes y le cuenten algo que tal vez fue muy malo, no acudan a golpes, a acusaciones, a juzgarlos, a criticarlos, porque entonces nunca más van a volver a contarles algo, sino que escúchenlos, aconséjenlos y oren, ¿verdad? Juntos, para que el niño tenga esa confianza y pueda seguir contando las cosas que hace en el día o cosas que le pasan, porque realmente no sabemos qué es lo que ellos están viendo. Pero si nos abrimos para que nuestros hijos tengan esa confianza, creo que ahí puede ser un paso sumamente importante. Y regresando a los adolescentes, que sepan que Dios no comete errores. Aún la Biblia dice, de todas las maravillas que creaste, yo soy una de tus maravillas, porque todo lo que Dios hace es maravilloso. Y realmente no es que, perdón que lo ponga así porque sé que así no es, pero es un ejemplo. Vino Dios y nos estaba formando y, ¡ay! Se me fue Rafa a la tierra. Bueno, a ver dónde cae. No, sino que Él sabía en qué familia iba a estar la bendición para que Él llegara. Él sabía dónde cada adolescente iba a ser ese cambio especial para llegar, iba a ser de bendición. Y aunque sean jóvenes y digan, no, pero si yo no soy adulto, ¿por qué me están hablando así? Porque aún joven, Dios te puede usar. Así es. Y con tus formas de pensar, con tus formas de actuar, con tus formas de ser, puedes guiar a un montón, ¿verdad? A seguir al Señor. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es confiar. A los jóvenes yo le decía a mi paciente, agarra un espejo y decirle, te amo por como sos. Qué bonitos tus ojos, qué bonita tu nariz, qué bonita tu boca, tú eres inteligente, tú puedes hacerlo. Padres de familia, cuando sus hijos estén dormidos, ministrenle palabras positivas. Eres inteligente, tú vas a lograr todo lo que quieras proponerte. Para que cuando venga esto y nos diga, no, es que tú estás solo, tú sos raro, tú sos friki, tú sos rechazado, no venga a afectar, ¿verdad? Sino que
al contrario, venga a sobresalir lo bueno que nosotros le hemos educado a nuestros hijos, ¿verdad? Muy interesante toda esta parte de análisis de conclusiones y recomendaciones. No nos queda más del lado mío también aportar una dosis de eso. Y es que también no podemos solamente quitar una parte, por ejemplo, quitar una tablet o quitar un teléfono, que no es lo que estamos diciendo, sino que si vas a suprimir ciertas cantidades de tiempo para poder pues bloquear este tipo de temas que se pueden filtrar a su niño, pues sustituirlo con algo más, si pueden ser juegos de mesa con los papás e incluso delegarles funciones a ellos, delegarles funciones como incluso que cocinen ellos de repente, y esa parte les va a llevar a alargarse un poquito y están ocupando un tiempo en algo positivo. Lo que pasa es que caemos también que todos se lo queremos hacer a ellos. Incluso si vas a pintar tu casa, ponerlos a pintar para que ellos empiecen a tener la idea de qué es hacer un trabajo manual. No quiero hablar de alguien más, sino de mí mismo. Yo me pongo un ejemplo. Yo de repente los sábados me vuelvo siempre con mucha responsabilidad, me vuelvo pues un carguachero porque lavo mis autos y llamo a mis chicos. No gastamos mucha agua, a eso me refiero cuando quiero decir responsable, sino que trato de ser muy, muy cuidadoso con el agua, pero trato de involucrarlos para que tengan una actividad física, como lo decía la licenciada, en familia. Incluso identificamos ahí qué partes son del auto y cómo funciona y todo. Y eso nos lleva a una hora que de alguna manera no estuvo detrás de una pantalla, sino que estuvo conmigo compartiendo y se hizo de información. Y son tal vez tips que nada más, ahí pueden haber muchos más, claro que pueden haber muchos más, pero son formas de poder tener al niño de alguna manera cercano al responsable, que en este caso son los papás, y también de alguna manera sustituir ese tiempo pasivo para poderlo ocupar en algo bueno. Y cuanto más aún, si también se le va a dar la parte del conocimiento que va a servir para toda la vida, de lo que debe ser un mecanismo de defensa a todo aquello que se le venga. Es imposible poder bloquear eso, pero sí podemos advertirles, podemos ser una voz de alerta para ellos y decirles, si te encontrás con esto, eso es lo que tenés que hacer para que ellos puedan tener todo el armamento de defensa para poder ellos tener a un niño, decirle, mira, eso no corresponde a algo bueno que se me ha enseñado en casa. Esto ha sido todo en Conocimientos TV. Muchísimas gracias por aquellos que nos han escrito, que nos hicieron llegar sus preguntas, sus aportaciones, incluso imágenes que nos hicieron llegar. Gracias a todos. Nos vemos hasta la siguiente. Les dejo una invitación para lo que es el canal de YouTube y también para que nos puedas escuchar en la plataforma de Spotify en el podcast. Hasta la próxima.